Hola amigos, sean todos bienvenidos a esta segunda parte de este curso de lectura interpretada de gases arteriales. En el video anterior revisamos algunos conceptos importantes con respecto a lo que es un ácido, que es una base. Revisamos la importancia de poder integrar la clínica del paciente, el examen físico, los antecedentes y todo en general la historia clínica antes de poder interpretar un gas arterial. Incluso revisamos algunos puntos claves con respecto a la importancia de cómo se debe procesar la muestra y cuáles podrían ser los errores o artefactos que alteren esta lectura interpretada de gases arteriales. Hoy vamos a comenzar ya un sistema paso a paso de cómo es que se debe interpretar de forma sistemática cualquier tirilla de gases arteriales. Es importante siempre tener un orden lógico, saber por dónde empiezo, cómo continúo y de esta forma poder llegar a uno o varios diagnósticos con una tirilla de gases arteriales. Entonces, sin más preámbulo, espero que este video sea de su agrado. Tomen papel y lápiz porque van a trabajar también. Al ser un curso taller, por supuesto que cada punto que vayamos desarrollando, la idea es que ustedes lo vayan mentalizando y sepan integrarlo a su conocimiento médico y puedan de esta forma aplicarlo en su práctica clínica diaria. Sin más preámbulo, entonces, comencemos. Vamos entonces a hacer un abordaje diagnóstico de los trastornos del equilibrio ácido-base. Y quiero comenzar con este video hablando, o mejor dicho, dándoles un sistema paso a paso según el concepto o según el enfoque o modelo de Henderson-Hasselbalch o modelo fisiológico. Recuerden que existen tres modelos para poder interpretar gases arteriales. El enfoque fisiológico de Henderson-Hasselbalch, el enfoque del exceso de base o base-exceso de Sigart-Andersen y el modelo físico-químico de Peter Stewart. Todos los tres sistemas o enfoques vamos a abordarlos en este curso. Sin embargo, hoy vamos a comenzar con el modelo o el enfoque de interpretación según Henderson-Hasselbalch o modelo fisiológico. Muy bien, muy bien. Entonces, como todo en medicina, cada vez que uno va a interpretar un estudio diagnóstico, tiene que saber dónde partir. Y siempre partimos, por supuesto, válgase la redundancia, por el inicio. Es decir, el paso número uno para poder interpretar de forma sistemática cualquier gas arterial depende de que yo pueda validar la muestra, es decir, que yo me asegure de que la muestra de gases que yo voy a interpretar sea una muestra correcta, idónea y no tenga ningún tipo de alteración que probablemente pueda alterar mi interpretación y darme o hacerme hacer un falso diagnóstico. Entonces, el paso número uno que tenemos que siempre hacer en todo paciente con una muestra de gases arteriales es validar la muestra. Y para poder validar la muestra yo necesito determinar la coherencia interna. Es decir, en este paso yo lo que voy a hacer es determinar si esta muestra de gases arteriales que me expresó, que me entregó la enfermera o la fisioterapeuta, etcétera, es una muestra válida y que yo pueda interpretar de forma segura para poder hacer mi diagnóstico de los trastornos ácido-base. Entonces, en eso consiste este paso número uno. Entonces, ¿qué es eso de coherencia interna? Ya lo vamos a ver. Entonces, miren la siguiente tabla. Esta tabla muestra que para cada nivel de pH existe una concentración de hidrogeniones. En la columna de la izquierda vemos los diferentes puntos de pH. Y para cada pH tenemos una concentración de hidrogeniones esperados. Es decir, yo ya sé que un pH de 7.40 tiene o yo espero tener una concentración de hidrogeniones de 40 milimoles. En este sentido, perdón, 40 nanomoles. En este sentido, siempre que la concentración de hidrogeniones me vaya aumentando, voy a tener un pH mucho más bajo. Recuerden lo que revisamos en el video anterior. Siempre la concentración total de hidrogeniones es inversamente proporcional al pH fisiológico. A mayor concentración de hidrogeniones, pH más bajo, y a menor concentración de hidrogeniones, un pH mucho más alto. Entonces vemos acá claramente cómo si yo tengo, por ejemplo, una concentración de hidrogeniones en 45, yo espero que el pH esté en 7.35. Esto ya es estándar. Y si tengo, por ejemplo, 35 de hidrogeniones, entonces yo tengo un pH de 7.45. ¿Ven cómo va aumentando? Si nos vamos un poco más a los extremos, fíjense cómo cuando yo tengo una concentración de hidrogeniones en 65 o 70, tengo un pH 7.15, 7.10 respectivamente. Esto ya está estandarizado.
Esta tabla uno nunca la va a tener en sus manos porque por supuesto uno ve pacientes probablemente críticos, en urgencia, en una UCI, y uno nunca tiene esta tabla a la mano porque uno debe saber que uno puede calcular cuál es la concentración de hidrogeniones esperados para X, Y o Z a nivel de pH. Entonces, ¿cómo hago esto? Existe una fórmula que me permite a mí poder precisar cuál es el nivel de hidrogeniones esperados cuando yo tengo un pH de cualquier nivel. Por ejemplo, si yo tengo un pH 7.20, yo ya sé que yo espero encontrar unos hidrogeniones en 60. ¿Y esto cómo lo calculo? Primero debo saber a qué concentración de hidrogeniones corresponde cada pH. Y para eso utilizo una primera fórmula que se conoce con el nombre de la regla de los 80. Realmente no es una fórmula, es simplemente una forma de poder estimar cuál sería la concentración de hidrogeniones para cierto pH que me reporta la tilla de gases arteriales. Entonces, esto yo lo estimo con esta fórmula de los 80, que básicamente es tomar 80, que es una constante, y a esto le voy a restar la mantisa del pH. La mantisa del pH son los dos números que están después del punto del pH. Por ejemplo, la mantisa del pH de 7.10 es 10. 10 son los dos números que están después del punto del pH. La mantisa del pH para un pH de 7.25 es 25. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un pH de 7.30, 80 menos 30, que es la mantisa del pH, es 50. Exactamente, 50 es la concentración de hidrogeniones que yo espero encontrar o que esté establecida para un pH de 7.30. Eso debe quedarles muy claro. Entonces, como yo nunca tengo esta tablita a la mano, yo sí tengo esta fórmula y siempre que yo tengo un pH, yo lo que voy a hacer es tomar los dos números que están después del punto y se los voy a restar 80. Y de esta forma tengo este punto que corresponde a los hidrogeniones esperados en el paciente. Una vez que yo hago este cálculo, yo ya sé que lo que yo espero encontrar es este valor con cierto pH, pero yo necesito saber cuánto realmente es la concentración de hidrogeniones calculados en este paciente. Y para eso utilizo una segunda fórmula que se conoce con el nombre de fórmula de Cassirer-Blake o que es el cálculo de los hidrogeniones medidos o calculados en este paciente. La fórmula es 24 por PCO2 sobre bicarbonato. 24, que es una constante, por PCO2 entre bicarbonato. Es la segunda fórmula que yo voy a utilizar. ¿Qué pasa? Cuando yo hago esta fórmula, yo obtengo los hidrogeniones calculados que yo obtengo en esa muestra de gases arteriales. Lo obtengo porque yo estoy multiplicando por 24 la PC2 y le estoy dividiendo por bicarbonato. ¿Qué pasa? Que si esa concentración de hidrogeniones calculados, medidos por ese gas arterial, es igual a el resultado obtenido por la mantisa del pH y que no existan diferencias de más o menos 2, entonces yo puedo decir claramente que esté en una muestra válida para poder ser interpretada. Es decir, tengo coherencia interna. Repito, si la concentración o el valor de los hidrogeniones esperados es igual a los hidrogeniones calculados o cuya diferencia no sea mayor o igual a más o menos 2, entonces en este caso yo puedo decir claramente que tengo coherencia interna. Vamos a colocar un ejemplo para que les quede mucho más claro. Aquí tengo, por ejemplo, en este ejemplo número 1, un pH. Estos datos los obtuve de un gas arterial que me entregó la enfermera, la fisioterapeuta, por ponerles un ejemplo. Entonces me reportan un pH 7.40, una PCO2 en 40 y un bicarbonato en 24. Aplico la primera fórmula. 80 menos mantisa el pH. ¿Cuánto me da? 80 menos 40, que son los dos números que están después del punto del pH, y eso me da 40. Tengo el primer valor. Ahora voy a calcular los hidrogeniones calculados o medidos en ese paciente. Aplico la siguiente fórmula. 24 por 40, que es la PCO2, miren aquí está, y lo voy a dividir sobre el bicarbonato, 24. Aquí tenemos 24. Cuando yo resuelvo esta ecuación, yo tengo que el resultado es 40. Entonces, si ven, 40, que es el primer valor, es igual que 40, que es el segundo valor. Entonces, como son valores muy iguales, yo digo claramente que hay una coherencia interna, es decir, que los hidrogeniones calculados son los mismos que los hidrogeniones esperados en este paciente. Es decir,
la muestra en este contexto es una muestra válida y yo puedo proceder a mi segundo paso, que ya ahí sí voy a comenzar a hacer el diagnóstico de los trastornos ácido-base o en su defecto definir si estoy en un equilibrio ácido-base. Vamos a colocar un segundo ejemplo. Masculino de 50 años ingresa a una UCI por un infarto de pared anterior. 6 horas más tarde, el paciente desarrolla disnea. En el examen físico y la RX de tórax se evidencian datos que son compatibles con edema agudo de pulmón. Se toman electrolitos y se toman gases arteriales. Estos son los resultados. Por ahora van a ignorar los estudios de la izquierda y se van a concentrar en el resultado de esta gasometría arterial. pH 7.36, PCO de 34, PO2 55, esto no importa en este momento, y bicarbonato 16. Paso número 1, validar la muestra. Entonces comienzo con el paso 1, calcular cuáles son los hidrogeniones esperados. 80 menos mantisa de pH. 80 menos 36, eso me da 44. Listo. Sigo con el segundo paso de este paso número 1. Hidrogeniones calculados o medidos. 24 por 36, perdón, 24 por 34 que corresponde a la PCO2 entre el bicarbonato que es 16. 24 por 34 entre 16 y me da 51. ¿Esto qué me quiere decir? Hombre, que no son valores iguales. Fíjense que la diferencia que hay entre 44 y 51 es de 7. Y yo les dije que la diferencia no puede ser mayor a 2 puntos para arriba o para abajo. Es decir, que este valor de hidrogeniones calculados debería estar entre 42 o 46 para decir que hay coherencia interna. Es decir, que exista una similitud con los hidrogeniones esperados, pero está muy alejado de este valor. Es decir, algo pasó con la muestra, posiblemente se tardó mucho tiempo en procesar la muestra, posiblemente hay mucha heparina en la jeringa donde se tomó la gasometría arterial. Sí, cualquier tipo de artefacto pudo haber alterado este valor y por lo tanto tengo un valor que no se correlaciona con lo que yo debería encontrar para un pH 7.36. ¿Por qué? Porque yo ya sé que con la fórmula inicial, yo sé que para un pH de 7.36 yo debo tener 44 de hidrogeniones, pero encontré 51. Entonces, fíjense la importancia de esto, porque si yo tengo una concentración de hidrogeniones calculados en 51, miren cuánto debería estar el pH 7.30, pero está en 7.36, que sería en la columna de acá abajo, que corresponde a un pH un poco más bajo de 45, que es lo que realmente tiene aproximadamente el paciente. Entonces, cuando yo tengo esta discordancia entre los hidrogeniones esperados y los hidrogeniones calculados, entonces yo digo que no hay coherencia interna, es decir, esa muestra no es válida para poder ser interpretada. Y yo debería mandarle a la enfermera o al jefe o al fisioterapeuta que me repite la toma de gases arteriales. Y este es un paso muy importante. Ahora bien, y quiero aclararles este punto porque es muy importante. Este paso se usa para validar la muestra, no se usa para definir si el gas es arterial o si es venoso. ¿Esto por qué se los menciono? Porque existen muchos cursos que están por ahí en YouTube, en Internet, donde se enseña que al hacer este cálculo y tener un resultado mayor a 2 o menor a 2, definimos si una muestra es venosa o arterial. Y eso, mis queridos amigos, es completamente falso. Yo no puedo decir que esta muestra es venosa o arterial por hacer este cálculo, y mucho menos dividiendo 44 entre 51, que es como probablemente algunos profesores enseñan a sus estudiantes, y realmente esto no me define a mí si es una muestra venosa o arterial. ¿Por qué? Porque realmente para yo poder tener unas diferencias tan importantes en estos dos valores, debo tener valores absurdos, muy diferentes, para tener un resultado mayor a 2 o menor a 2, que pues es lo que se enseña en ciertos cursos. Y yo pues en este punto les quiero decir que eso no está validado, no tiene realmente validez externa para poder ser aplicado. Solamente puedo estimar si la muestra es válida para ser interpretada o no. Entonces ya saben que el paso número 1 es validar la muestra. Y es un paso muy importante porque a la hora de hacer diagnóstico de trastornos ácido-base, yo necesito saber si la muestra es válida o no es válida. Entonces, este es el paso número 1. Recuerden, paso 1, validar la muestra de gases arteriales. Y esta es la forma correcta para poderlo hacer. Así que espero que este punto haya quedado claro. ¿Qué pasa entonces?
Resulta que existen pacientes que se encuentran hospitalizados que por alguna razón o motivo es difícil tomarle muestras arteriales. Probablemente un paciente que esté choqueado, pacientes que tengan un bajo gasto cardíaco, que tengan una hipoperfusión tisular, que tengan pulso débil por ciertas condiciones clínicas, es difícil. A veces es difícil tomar una muestra arterial. Y resulta que se tomó una muestra venosa. La pregunta es, ¿me sirve una muestra venosa? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué pasa si realmente la enfermera me tomó una muestra venosa y no una arterial? Porque probablemente no pudo. Tranquilos, porque realmente las diferencias que existen entre una muestra venosa y una muestra arterial no son tan significativas. De hecho, son muy mínimas. Por ejemplo, fíjense qué es lo que pasa. Fíjense que el pH venoso periférico es aproximadamente 0.03 a 0.04 más bajo que el pH arterial. Es decir, si yo encuentro o si a mí me reporta una enfermera un pH venoso en 7.30, yo ya sé que si esa muestra fuese tomado por vía arterial, probablemente el pH será 7.33, 7.34. ¿Por qué? Porque el pH venoso es 0.03 a 0.04 menor que el pH arterial. Entonces, esto tienen que aprender a hacerlo porque habrá muchos casos en donde será difícil tomar muestras arteriales constantemente a sus pacientes. Por ejemplo, pacientes que ingresan con cetoacidosis diabética, en donde a esos pacientes por lo general se le toman gases cada 2 horas para mirar si ya hay criterios de resolución de la enfermedad. Entonces, se pueden tomar muestras venosas en un paciente, por ejemplo, con cetoacidosis. Ustedes ya saben que ustedes pueden convertir ese pH venoso en un pH arterial si se sabe la diferencia que existe entre estos dos. También existen diferencias entre el bicarbonato y la PCO2. El bicarbonato en sangre venosa es aproximadamente 2 a 3 mil equivalentes más alta que la concentración en bicarbonato arterial. Es decir, si me reportan en los gases venosos un bicarbonato que está, por ejemplo, en 26, yo ya sé que si fuese una muestra arterial sería aproximadamente 24, 23 más o menos, porque yo ya sé que el bicarbonato en sangre venosa es de 2 a 3 mil equivalentes más alta que la concentración en sangre arterial. Y de esta forma yo sé mentalmente y puedo convertirlo a una muestra arterial si fuese tomada en dicha vía, válgase pues la redundancia. ¿Qué más? El, la PCO venosa o la presión parcial de dióxido de carbono venosa es aproximadamente 3 a 8 milímetros de mercurio más alta que la concentración en la muestra arterial. Es decir, en promedio tomen 5. Es decir, si yo tengo una PCO venosa que me la reportan, por ejemplo, en 45, yo ya sé que si fuese una muestra en sangre arterial sería más o menos 40, 39 aproximadamente. Lo que hago es restarle de 5 a 6 milímetros de mercurio. Y yo ya sé cómo sería ese resultado en una muestra arterial. Entonces, fíjense que esto es muy importante. Y yo no necesito hacer fórmulas o cálculos que ninguno está validado para saber si una muestra es venosa o arterial. Si la muestra evidentemente es venosa o arterial, hombre, dependiendo de las características, yo defino si realmente esa muestra me sirve o no. En un paciente con cetoacidosis u otra alteración ácido-base, no hay ningún problema. El problema es cuando yo estoy evaluando trastornos, por ejemplo, de la oxigenación o ventilación, en donde probablemente digamos, la PO2 sí cambia bastante, la saturación cambia bastante con respecto a una muestra venosa. Recuerden que la sangre arterial está oxigenada, la venosa está desoxigenada. Entonces, en este contexto, yo no puedo valerme de una muestra venosa en un paciente que ingrese con una insuficiencia respiratoria aguda, por ponerles un ejemplo. Pero para trastornos ácido-base, sí me sirven muestras venosas porque yo ya sé que las diferencias no son tan grandes. Sin embargo, esto es importante que lo tengan muy en cuenta y que sea de su práctica clínica diaria. Así que ya este punto lo tienen muy claro. Muy bien, una vez yo estimo ya que la muestra es válida para poder ser interpretada, sigo con el paso número 2. Y el paso número 2 consiste en evaluar el estado del pH. Y esto es muy sencillo y ya lo hemos mencionado antes. Aquí hay dos puntos que hay que tener muy en cuenta y es diferenciar qué es el término acidemia y acidosis y el término alcalemia o alcalosis. Y me hago la siguiente pregunta, ¿será que significa lo mismo? ¿Es igual decir alcalemia o alcalosis, acidemia o acidosis? Realmente, teóricamente sí y no. Teóricamente no, porque cuando yo hablo de estado de alcalemia o acidemia o alcalemia, me estoy refiriendo a los cambios que sufre
el pH tanto en aumentos como en disminución. Es decir, una acidemia será acidemia siempre que yo tenga un pH menor a 7.35. Alcalemia será siempre que yo tenga un pH mayor a 7.45. ¿Es cierto? Sin embargo, cuando yo tengo una acidosis o alcalosis, me estoy refiriendo a los mecanismos fisiopatológicos que llevaron al paciente a la acidemia o a la alcalemia. Entonces, yo siempre que tenga acidemia voy a tener acidosis, ya sea metabólica o respiratoria. Siempre que tenga alcalemia voy a tener alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. Sin embargo, cuando yo tenga acidosis, es probable que yo no tenga acidemia, y cuando tenga alcalosis, es probable que yo no tenga alcalemia, porque yo puedo tener acidosis o alcalosis en un paciente con un pH normal. Y esto debe quedarles muy claro. Ya saben, siempre que yo tenga un pH normal, puedo tener acidosis, alcalosis o un paciente con un equilibrio ácido-base. Pero siempre que tenga alcalemia voy a tener alcalosis metabólico-respiratoria, y siempre que tenga acidemia tendré acidosis o acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, y ya veremos en la siguiente diapositiva cómo es que se relacionan estos dos estados. Entonces, fíjense, ¿está normal, aumentado o bajo el pH? Esta es la pregunta número 2 que yo me hago una vez que yo valido la muestra. Entonces, aquí les explico lo siguiente. Siempre que yo tengo un pH en este rango, que es el rango fisiológico, el rango normal, yo digo que el paciente está o en equilibrio ácido-base, normal, o puede tener acidosis o alcalosis. ¿Por qué? Porque la acidosis y la alcalosis realmente lo que me la define es cómo esté la PCO2 o el bicarbonato. Entonces, yo ya tengo ya claro que realmente los cambios que sufran en la PCO2 o el bicarbonato me van a hablar de acidosis o alcalosis, pero si yo tengo cambios en el pH, me van a hablar de acidemia o alcalemia. Entonces, en la izquierda vemos que si yo tengo, por ejemplo, un pH menor a 7.35, esto siempre va a ser acidemia. Parto con este punto. Yo después miro si esta acidemia es metabólica o es respiratoria. Por ahora solamente me interesa que sepan que siempre, por favor, que tengan un pH menor a 7.35, digan es acidemia. Y siempre que tengan un pH en este rango normal, o está normal, o el paciente tiene acidosis o alcalosis, que lo veremos en el paso número 3. Y luego, cuando yo tenga un pH mayor a 7.45, entonces el diagnóstico será alcalemia metabólica o respiratoria, que la veremos más adelante. Entonces, este paso debe quedarles asimilado. Paso número 1, evaluar la coherencia interna, validar la muestra. Paso número 2, definir si el pH está disminuido, aumentado o normal. Es decir, o hay acidemia, alcalemia, o está normal, o hay acidosis o hay alcalosis. Que estos dos puntos lo veremos en el paso número 3. Entonces, paso número 3. Vamos a definir el trastorno ácido-base primario. Y en esto, o con esto, vamos a partir de evaluar el pH. Cuando yo miro el pH, yo me hago una idea de que el paciente puede tener un trastorno ácido-base metabólico o respiratorio. Solo existen dos trastornos ácido-base, metabólico o respiratorio, o puedo tener un trastorno mixto, donde tengo una combinación de los dos. Fíjense en lo siguiente. Miro pH, paso número 2. Ahora, lo que voy a hacer es definir el trastorno primario. Y quiero darles una primera clave diagnóstica, una primera perla, un primer tip para poder abordar y definir cuál es el trastorno primario. ¿Será que es metabólico o será que es respiratorio? Entonces, clave diagnóstica número 1. Siempre que yo tenga, o mejor dicho, que la presión parcial de CO2 vaya en el mismo sentido que el pH, tendré un trastorno primario metabólico. Miren, por ejemplo, en este caso, tengo un pH aumentado mayor a 7.45 y tengo una PCO2 aumentada mayor a 45, que es el valor normal. Recuerden que el rango normal de la PCO2 es de 35 a 45, pH de 7.35 a 7.45, bicarbonato 22 a 26. Entonces, siempre que la PCO2 vaya en el sentido del pH, el trastorno será metabólico.
Si ambos están aumentados, tengo un trastorno metabólico primario. Si ambos están disminuidos, tengo un trastorno metabólico primario. Entonces, como yo ya sé que del trastorno primario depende de cómo esté la PCO2 en sentido del pH, fácilmente yo puedo decir lo siguiente. Si yo tengo un pH mayor a 7.45, tengo alcalemia. Y como la PCO2 está aumentada mayor a 45, al igual que el pH, entonces tengo alcalemia metabólica. Si el pH está disminuido menor a 7.35 y la PCO2 está también disminuida menor a 35, entonces tengo acidemia metabólica. Y miren cómo estoy haciendo aquí el diagnóstico sin siquiera estar mirando el bicarbonato. Solamente estoy haciendo el diagnóstico mirando el pH y la presión parcial de CO2. Si ambos van en el mismo sentido o dirección, para arriba o para abajo, el trastorno siempre será metabólico, el trastorno primario. La segunda clave diagnóstica hace referencia a lo siguiente, y es que si la presión parcial de CO2 va en el sentido contrario del pH, entonces el trastorno primario va a ser respiratorio. Es decir, si tengo un pH disminuido menor a 7.35 y tengo una presión parcial de CO2 mayor a 45, es decir, cada quien por su lado, entonces el trastorno será respiratorio, el trastorno primario, o viceversa. Si tengo un pH aumentado y una PCO2 disminuida, entonces tengo un trastorno primario respiratorio. Yo ya sé que un pH disminuido es una acidemia y como la PCO2 está aumentada, entonces será acidemia respiratoria, porque van en sentido contrario, ¿cierto? Si tengo un pH aumentado, entonces tengo alcalemia y como tengo una PCO2 disminuida, alcalemia respiratoria. Entonces, este punto debe quedarles claro. Direcciones iguales, trastorno metabólico, direcciones opuestas, trastorno respiratorio. Vamos a colocar un ejemplo. Tengo un pH disminuido, 7.19, acidemia. Tengo una PCO2 disminuida, 26 menos 35. ¿Cuál es el trastorno primario? Metabólico, es decir, acidemia metabólica. Por supuesto, siempre que yo tenga una acidemia metabólica, voy a tener también un bicarbonato disminuido. El bicarbonato siempre va a ir en la misma dirección del pH y de la PCO2 con el trastorno metabólico. Es decir, si yo tengo un trastorno primario metabólico, los tres van a estar o aumentados o disminuidos. Entonces, este punto es muy importante porque es el mecanismo de compensación que el cuerpo tiene tratando de regular este trastorno ácido-base. Entonces, el diagnóstico fue acidemia metabólica. Coloquemos otro ejemplo. Coloquemos este ejemplo. Tengo un pH disminuido 7.23, o sea, acidemia, y tengo una PCO2 aumentada mayor a 45. Entonces, el diagnóstico será acidemia respiratoria. Por supuesto, cuando el trastorno es respiratorio, el bicarbonato va en el sentido que va la PCO2. El bicarbonato siempre está acompañando la PCO2 con el trastorno metabólico o respiratorio, pero la discordancia está con el pH. pH por un lado, PCO2 y bicarbonato por otro lado. Entonces, de esta forma yo estoy estimando acá que tengo un trastorno primario, en este contexto, respiratorio. Acidemia respiratoria. Muy bien, pero ¿qué pasa si yo tengo un pH que es normal? Un pH que es normal, recuerden, puede significar que el paciente está ante un equilibrio ácido-base o tiene acidosis o tiene alcalosis. Sin embargo, para poder estimar el trastorno ácido-base en un paciente con un pH normal, entonces yo debo mirar la presión parcial de CO2 y dependiendo de cómo esté el nivel de peso, ya sea aumentada o baja, voy a tener un trastorno primario que será respiratorio. En este contexto, si yo tengo, por ejemplo, una PCO2 que está disminuida con un pH normal, entonces tengo una alcalosis respiratoria, y si tengo una PCO2 que está aumentada mayor a 45 con un pH normal, acidosis respiratoria. Sin embargo, yo puedo tener una PCO2 que es normal y tener aumentos o disminución del pH. Entonces, el cambio que tenga el pH me va a definir un trastorno primario metabólico cuando yo tengo una PCO2 normal. Es decir, si tengo un pH
disminuido, acidemia, con una PCO2 normal, entonces yo ya sé que el trastorno es metabólico, una acidemia metabólica. Viceversa, si tengo un pH que esté aumentado mayor a 7.45 con una PCO2 que está normal entre 35 y 45, entonces yo ya sé que es una alcalemia metabólica. ¿Por qué? Porque la PCO2 es normal y porque el cambio o el trastorno ácido base, si es metabólico o respiratorio, me lo está definiendo aquí el pH, y el cambio que sufre el pH, es decir, siempre que el pH esté aumentado o disminuido con una PCO2 normal, el trastorno siempre, siempre, siempre va a ser metabólico. Entonces esto es fundamental y lo veremos en el siguiente ejemplo. Miren, por ejemplo, un pH que está normal, 7.37, está en el rango normal, pero tengo una PSO2 aumentada. Recuerden, si el pH es normal y la PSO2 está aumentada o disminuida, el trastorno es respiratorio. En este caso tengo una acidosis respiratoria, porque el pH es normal, acidosis. Recuerden, pH en rango normal, acidosis, y si está por fuera, acidemia o alcalemia. Segundo ejemplo, aquí el cambio lo tengo es en el pH, pH menor a 7.35. Entonces, como tengo una PCO2 que está normal, entonces yo ya sé que es metabólico. En este caso, una acidemia metabólica. Entonces, esto es un resumen de todo lo que les he explicado. Y básicamente para que tengan esto muy en cuenta, y esto quiero que lo hagan de forma mental. Si yo tengo una acidemia metabólica, ¿cómo estará el pH, PCO2, bicarbonato? Todos van a estar disminuidos. pH bajo, PCO2 baja, bicarbonato bajo. Si tengo una alcalemia metabólica, ¿cómo van a estar todos? Todos van a estar incrementados. Entonces, pH aumentado, PCO2 aumentada, bicarbonato aumentado. Si tengo un trastorno respiratorio, una acidemia, hombre, pH disminuido, pero PCO2 aumentada y bicarbonato aumentado. Y si tengo lo opuesto, una alcalemia respiratoria, entonces tendré un pH aumentado, una PCO2 disminuida y un bicarbonato disminuido. Y de esta forma es que se debe interpretar y de esta forma se debe determinar cuál es el trastorno primario en sus pacientes con desequilibrio ácido-base. Entonces aquí les coloco unos ejemplos y quiero que por favor cada uno de estos 4 ejercicios los puedan resolver de forma y se puedan de pronto autoevaluar a ver si este punto quedó entendido. En este momento, por favor, coloquen pausa. Por favor, coloquen pausa. Muy bien. Si resolvieron estos 4 ejercicios, entonces vamos a ver si sus respuestas fueron correctas. En el número 1, pH 7.38, PSO2 40, bicarbonato 23. Si ustedes respondieron que está en equilibrio ácido-base, su respuesta es correcta. Perfecto. ¿Por qué? Porque los tres parámetros están dentro de límites normales. No hay ningún trastorno ácido-base. Muy bien. Número 2. Si ustedes respondieron que el trastorno es una acidemia metabólica, están en lo correcto. ¿Por qué? pH disminuido, PSO disminuida, bicarbonato reducido. Entonces, los tres están disminuidos. Es una acidemia metabólica. Número 3. Si ustedes respondieron que es una acidemia respiratoria, están en lo correcto. ¿Por qué? pH disminuido, PCO2 aumentada, bicarbonato aumentado. Número 4. Si ustedes respondieron que es una alcalemia respiratoria, están en lo correcto. ¿Por qué? pH aumentado, pero PCO2 disminuida, bicarbonato disminuido. Entonces, correcto. Otros ejercicios, por favor, pongan pausa, resuélvanlo y en 2 segundos damos la respuesta. Muy bien, si ustedes entonces respondieron que en el número 5 el diagnóstico de ustedes es alcalemia metabólica, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque tienen un pH mayor a 7.45, una PCO2 que en este caso está normal, pero tienen un bicarbonato que está aumentado. Entonces tienen una alcalemia metabólica. El número 6, si respondieron que su trastorno primario es acidemia metabólica, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque el pH está disminuido, PCO disminuida y bicarbonato disminuido. Diagnóstico correcto. Si en el número 7 respondieron que su diagnóstico fue una acidemia respiratoria, también están en lo correcto. pH disminuido, PCO2 aumentada, bicarbonato normal. Acidemia respiratoria. Y si en el número 8 ustedes respondieron que su diagnóstico es alcalemia respiratoria, están en lo correcto. pH que está aumentado,
PCO2 que está normal y un bicarbonato que también está aumentado. Entonces, esta es la forma como se debe analizar su trastorno o cómo vamos a definir el trastorno primario, si es metabólico o si es respiratorio. Espero que este punto o paso 3 haya quedado asimilado y realmente, y si no entendieron esta parte, retrocedan el video, escuchen otra vez la explicación, revisen los ejercicios, háganlos otra vez a ver si ya les quedó este punto integrado en su memoria, que es realmente abundante. Muy bien. Una vez que yo estimo el trastorno primario, si es metabólico o si es respiratorio, paso al número 4. Paso número 4. Entonces el paso número 4, una vez que yo ya tengo, una vez que yo hice el paso 1, validé la muestra, 2, calculé el pH, 3, definir trastorno primario, el paso número 4 es determinar o evaluar si existe un estado de compensación, es decir, si mi trastorno primario está compensado o no está compensado. Y para eso hay que revisar ciertas fórmulas que a veces se complican, a veces porque pues no todos se las aprenden o de pronto no saben cómo utilizarlas. Y este punto realmente es muy importante. Para poder aplicar el paso número 4, que es evaluar el estado de compensación, es importante primero entender lo siguiente. Todo trastorno metabólico va a tener una compensación respiratoria y todo trastorno respiratorio va a tener una respuesta metabólica ante esa compensación. Es decir, cuando yo tengo un trastorno metabólico tipo acidosis o alcalosis metabólica, yo tendré una respuesta que usualmente es medida por los pulmones tratando de compensar esa acidosis metabólica o esa alcalosis metabólica. Entonces, cuando yo tengo un trastorno metabólico, yo debo calcular la presión parcial de CO2 esperada, porque el representante de la parte pulmonar o respiratoria es la PCO2 y viceversa. Cuando yo tengo un trastorno respiratorio primario, pues yo tendré o el cuerpo tiene o genera una respuesta compensatoria metabólica. Por lo tanto, ante todo trastorno respiratorio, es importante que nosotros calculemos el bicarbonato esperado, que el bicarbonato es el representante de la parte metabólica, que usualmente es o proviene por parte de los riñones. Entonces siempre es importante que nosotros tengamos esto en cuenta porque cuando yo tengo una acidosis o alcalosis metabólica, yo calculo la PCO2 esperada y cuando tengo un trastorno respiratorio primario, acidosis o alcalosis respiratoria, yo debo calcular el bicarbonato esperado y de esta forma saber si mi trastorno ha sido compensado o no ha sido compensado. Entonces, esto es un punto muy importante porque dependiendo de la respuesta del cuerpo ante ese trastorno primario, probablemente haya un compromiso en el paciente o podrá observar si se relaciona con la gravedad del trastorno ácido-base. Veamos entonces cómo podemos aplicar este concepto o el cálculo de la compensación. Para eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que cada trastorno metabólico o respiratorio tiene una fórmula. La fórmula depende del trastorno primario y los trastornos respiratorios tendrán fórmulas dependiendo si es un trastorno agudo o un trastorno crónico. Estas fórmulas uno debería aprender a hacerlas, ojalá todos pudieran aprender a hacerlas por lo menos las dos primeras, que es el cálculo, por ejemplo, de la compensación en acidosis metabólica. Recuerden que la acidosis metabólica es probablemente uno de los trastornos ácido-base más frecuentes que se pueden observar en unidades de cuidados intensivos, pacientes hospitalizados, en urgencias, etc. Entonces, aquí la fórmula se llama fórmula de Winter y se utiliza para poder estimar cuál es la presión parcial de CO2 esperada en un paciente con acidosis metabólica. La fórmula es 1.5 por bicarbonato más 8 más o menos 2. Tengan en cuenta esta tabla porque, digamos, aquí les traté de resumir las fórmulas más utilizadas para poder estimar la compensación, pero hay muchas otras fórmulas. De hecho, para la alcalosis metabólica hay como 5 o 6 fórmulas, tal vez más, para poder hacer el cálculo. La acidosis respiratoria también tendrá varias fórmulas, pero yo les sugiero que se aprendan estas, son las que yo utilizo y de pronto las que he visto con más evidencia y las que tienen tal vez mayor sugerencias en las referencias bibliográficas que uno pues, puede encontrar en trastornos ácido-base. Entonces, esta tabla tenganla en mente siempre que tengan un paciente en urgencias, tenganla a la mano siempre, ya sea que estén en unidad de cuidados intensivos o, por supuesto, si desean, pueden aprendérselas. Entonces, vamos a entender cómo podemos aplicar esta fórmula y comencemos, número 1,
con un paciente con acidosis metabólica. Esta es la fórmula de Winter, 1.5 por bicarbonato más 8 más o menos 2. Vamos a colocar un ejemplo para poder entender cómo la vamos a aplicar. En este paciente tenemos un pH de 7.18, una PSO de 20 y un bicarbonato de 8. Si yo aplico la fórmula, entonces voy a tener, evidentemente es una acidemia metabólica porque el pH es menor a 7.35. Y cuando yo hago el cálculo, entonces yo tengo que 1.5 por el bicarbonato, que es 8, más o menos 2, eso me da 20 más o menos 2. Es decir, que debe estar el bicarbonato de este paciente entre 18 y 22 milímetros de mercurio. Y si yo observo, la PCO está en 20, es decir, está en el rango de lo esperado. Cuando yo tengo una PSO2 esperada que está en el rango de lo que debería estar, entonces yo digo que tengo una acidemia metabólica compensada. Y este es el diagnóstico en este punto, con este caso, este ejemplo puntual. Estos son ejemplos para ustedes. Coloquen por favor pausa para que puedan aplicar la fórmula y desarrollen en este caso que evidentemente es una acidemia metabólica, calculen la compensación. Pongan pausa. Muy bien. Si resolvieron entonces esta fórmula o esta ecuación y multiplicaron 1.5 por bicarbonato, que es 13 más o menos 8, y les dio 27.5, es decir, entre 25.2 y 29.5, y ustedes observaron que la PSO2 está en 31, es decir, está por fuera del rango de lo esperado, y colocaron que este es un paciente con una acidemia metabólica no compensada, están en lo correcto, van por buen camino. Coloquemos un segundo ejemplo. Apliquen también la fórmula en este ejemplo. pH de 7.32, PS2 de 33, bicarbonato de 16. Pongan pausa. Muy bien. Si ustedes resolvieron esta ecuación, 1.5 por bicarbonato más 8 más o menos 2, y les dio que debería estar la PS2 en este paciente entre 30 y 34, y dijeron que este es un paciente con acidemia metabólica compensada, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque la PS2 medida por este gas arterial está entre 33 y 33, está en el rango de lo esperado para este paciente, de 30 a 34. Este es un paciente con acidemia metabólica compensada. Vamos ahora a la alcalosis metabólica. ¿Cómo estimar la compensación en la alcalosis o alcalemia metabólica? Entonces, miren, hay diferentes fórmulas que por supuesto están descritas en diferentes referencias bibliográficas, diferentes autores. Yo les sugiero que apliquen, aunque se aprendan esta que les pongo en pantalla, 0.7 por bicarbonato más 23 más o menos 2. Vamos a colocar un ejemplo para poder estimar si un paciente tiene compensación o no con esta fórmula. Entonces, pH 7.52, PSO de 52, bicarbonato de 44. Si yo resuelvo la ecuación y multiplico 0.7 por 44 más 23 más o menos 2, y a ustedes les da que el resultado es entre 52 a 56, y dijeron que este paciente tiene una alcalemia metabólica compensada, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque la PS2 está en 52, que está en el rango de lo que se espera que esté con este gas arterial de este paciente. Entonces, fíjense que siempre existe una relación proporcional de la PS2 dependiendo de cómo esté el bicarbonato del paciente, porque siempre habrá una respuesta compensatoria respiratoria ante un trastorno metabólico primario. Entonces, es importante que sepan aplicar la fórmula y que sepan que si la presión parcial de CO2 medida en el gas arterial no se encuentra en el rango de lo esperado, entonces, uno, no tengo compensación, y dos, probablemente tengo un trastorno secundario. Y eso lo veremos en el paso número 5. Vamos a colocar otros ejemplos para que ustedes lo puedan calcular. Este es para ustedes. pH 7.49, PSO2 48, bicarbonato de 37. Evidentemente este es un paciente con una ¿qué? Con una alcalemia metabólica. Si aplicamos la fórmula, o mejor dicho, háganlo ustedes, coloquen pausa. Muy bien, si ustedes resolvieron la ecuación y dijeron que o obtuvieron este resultado, que la PS2 esperada es entre 47 y 51, o sea,
49 más o menos 2 y dijeron que este paciente tiene una alcalemia metabólica compensada, están en lo correcto. Hagan este siguiente ejercicio. Pongan pausa. Muy bien. Si ustedes hicieron el cálculo y dijeron que este paciente tiene una alcalosis metabólica compensada, muy bien, están en lo correcto. Así es como se puede estimar y cómo nosotros evaluamos la compensación en un paciente con alcalemia metabólica o alcalosis metabólica. Listo. El problema se complica un poquito cuando tenemos un trastorno respiratorio. Resulta que los trastornos ácido-base respiratorios, ya sea acidosis o alcalosis, uno primero tiene que saber si el trastorno es agudo o si el trastorno es crónico. Resulta que para cada estado de cronicidad, o si es agudo o si es crónico, existe una fórmula diferente, tanto para acidosis respiratoria como para alcalosis respiratoria. Entonces, el paso número uno en este caso, que yo detecto que el paciente tiene un trastorno primario respiratorio, yo debo saber si ese trastorno es agudo o si es crónico. Usualmente uno, si tiene un paciente con signos y síntomas que se desarrollaron en menos de 72 horas, que es el tiempo en el cual uno debería decir que un trastorno es agudo, claramente yo aplico la fórmula en este contexto para un trastorno agudo. Sin embargo, como muchas veces yo no tengo el contexto clínico o no conozco los antecedentes del paciente, o el paciente tiene poca capacidad para comunicarse o no tiene un familiar que de pronto conozca la historia clínica, es decir, yo no tengo contexto clínico, yo puedo saber si el paciente tiene un trastorno agudo o un trastorno crónico. Y esto es porque los cambios de compensación en los trastornos respiratorios tardan un poco más de tiempo, usualmente de 2 a 5 días, tanto para acidosis como para alcalosis respiratoria. Por lo tanto, esos cambios que yo espero encontrar usualmente se ven representados en la base de exceso. ¿Cómo así? En este estudio, en este artículo publicado en el año 2014 de Kenrit Berndt, se determinó que cuando yo tengo un trastorno respiratorio agudo crónico, yo debo mirar cómo está la base de exceso. Este artículo logra estimar muy bien y precisar que si yo tengo un trastorno agudo, entonces yo voy a tener una base de exceso que va a estar entre menos 2 a más 2. Es decir, cuando yo tengo una acidosis o una alcalosis respiratoria, yo voy y miro cómo está la base de exceso. Si esta se encuentra entre menos 2 y más 2, por ejemplo, más 1, 0, más 1, entonces este paciente tiene un trastorno agudo y entonces en ese contexto yo aplico la fórmula para un trastorno agudo. Pero si la base de exceso está con niveles por fuera de menos 2 a más 2, entonces yo tengo un trastorno crónico. Y cuando yo tengo este trastorno crónico, voy a aplicar la fórmula para un trastorno crónico. Vamos a colocar un ejemplo para que esto les pueda quedar muy claro. Miren, tengo un pH 7.20, una PSO de 60, bicarbonato de 24 y una base de exceso más 5. Aquí abajo les coloco cuándo es agudo, cuándo es crónico, dependiendo de cómo esté la base de exceso. Ya ustedes saben muy bien que este es un paciente que tiene por estos gases pH bajo, PSO2 alta. Este paciente tiene una acidemia respiratoria. ¿Será aguda? ¿Será que es crónica? Bueno, como tiene una base de exceso en más 5 y yo ya sé que si la base de exceso está mayor a más 2 o menor a menos 2 es un trastorno crónico. Entonces tenemos una acidemia respiratoria crónica. Aplico entonces la fórmula 2 para acidemia respiratoria crónica, que es esta que tenemos acá. 24 más 0.4 por la PSO2 menos 40. ¿Cómo se resuelve la ecuación? Primero resuelvo lo que está aquí entre paréntesis. A la PSO2 del paciente, que es 60, le resto 40, sería 20. Este resultado lo voy a multiplicar por 0.4 y luego se lo voy a sumar a 24. Y de esta forma tengo entonces el bicarbonato esperado. ¿Cuánto es? Si nosotros hacemos la fórmula y hacemos el reemplazo, entonces vamos a obtener que el bicarbonato esperado en este paciente es de 32 más o menos 2, es decir, entre 30 y 34. ¿En cuánto está realmente? Está en 24, es decir, está por debajo de lo que debería estar. Por lo tanto, como no está en el rango de lo esperado, donde yo espero que esté ese bicarbonato, entonces yo tengo un diagnóstico que se denomina acidemia respiratoria crónica no compensada. Evidentemente no está compensada porque el bicarbonato está por fuera, está muy por debajo del límite inferior de referencia para el bicarbonato esperado de este paciente, que es de 30 a 34. Coloquemos otro ejemplo. pH 7.55,
PCO de 25, bicarbonato de 20, base de exceso más 1. Por favor, coloquen pausa al video y desarrollen este ejercicio. Pongan pausa. Muy bien. Si ustedes resolvieron la ecuación y dijeron que este paciente obtuviera un bicarbonato esperado de 21 más o menos 2, o sea, entre 19 y 23, ¿por qué? Porque este paciente tiene una base de exceso más 1 y por lo tanto es un trastorno agudo. Si utilizaron la fórmula número 1 y obtuvieron este resultado y dijeron que este paciente tiene una alcalemia respiratoria aguda no compensada, están en lo correcto, van por buen camino. Entonces, de esta forma, sencillamente nosotros podemos calcular la compensación en un paciente con un trastorno respiratorio. Ya saben, el paso inicial es mirar si es un trastorno agudo, crónico, mirando cómo está la base de exceso. Y después de eso calculan si hay compensación o no. Cuando yo no tengo una compensación, entonces yo debo saber que debe existir un trastorno secundario. Es decir, cuando yo tengo un trastorno primario y el resultado de lo esperado no es o no corresponde o se pasa, está por encima o por debajo de lo esperado, entonces yo tengo un trastorno secundario. Y eso lo voy a calcular muy fácil y muy sencillo. Miren, si yo tengo una presión parcial de CO2 menor a la esperada, entonces el trastorno secundario o la respuesta en este contexto será o se llamará alcalosis respiratoria. Siempre que la PSO2 sea menor a la esperada, será una alcalosis respiratoria concomitante. Siempre que yo tenga una PaCO2 mayor a la esperada, entonces el trastorno se llamará acidosis respiratoria concomitante. Siempre que el bicarbonato sea menor al esperado, entonces yo tendré una acidosis metabólica concomitante. Por ese principio les decía, ustedes pueden tener acidosis o alcalosis con un pH normal. Lo que realmente define el término acidosis o alcalosis es dependiendo cómo esté tanto el bicarbonato como la PCO2. En este caso, repito otra vez, siempre que la PCO2 sea menor a la esperada, tendrán una alcalosis respiratoria concomitante. Siempre que sea mayor a la esperada, tendrán una acidosis respiratoria concomitante. Y pase con el bicarbonato lo opuesto. Si tienen un bicarbonato menor al esperado, tendrán una acidosis metabólica concomitante. Y si tienen un bicarbonato mayor al esperado, entonces tendrán una alcalosis metabólica concomitante. ¿Y esto cómo lo aplicamos ya integrándolo a todo lo que vimos en los pasos anteriores? Muy sencillo. Miren, pH 7.32, PSO2 de 20, bicarbonato de 10. Evidentemente tengo una acidemia, porque es un pH menor a 0.35, metabólica, porque tengo una PSO2 disminuida, bicarbonato disminuido. Entonces ya estimé el pH, ya sé cuál es el trastorno primario, ahora calculamos la compensación. Como es una acidemia metabólica, usamos la fórmula de Winter, 1.5 por bicarbonato más 8 más o menos 2. Al resolver esta ecuación, entonces obtenemos que la PCO2 esperada es de 23 más o menos 2, es decir, entre 21 y 25. Recuerden que la acidosis o acidemia metabólica, el tiempo de compensación usualmente es de 2 a 24 horas. Entonces, fíjense, en este caso la PCO2 es 20, es menor a lo esperado, está por debajo de 21. ¿Qué les dije yo de cuál era el trastorno en el cual se encontraría una PCO2 menor a lo esperado? Eso se llama una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico definitivo? Tengo entonces una acidemia metabólica no compensada más una alcalosis respiratoria sobreagregada, es decir, tengo un trastorno mixto ácido-base. Siguiente ejemplo, pH 7.49, PSO2 38, bicarbonato 30. Pongan pausa, resuélvanlo y miren cuál es su diagnóstico definitivo. Muy bien, si ustedes hicieron el cálculo y determinaron que este paciente tenía una alcalemia metabólica y encontraron que la PSO2 esperada debería ser entre 42 a 46, pero vieron que está menor a 38, a menor de 42, o sea, en 38, y su diagnóstico final fue alcalemia metabólica no compensada más alcalemia respiratoria sobreagregada, van por muy buen camino. Es decir, este paciente tiene un trastorno o una alcalemia mixta, tanto metabólica como respiratoria. ¿Cuál fue la primera? En este caso metabólica, porque yo estoy viendo que tengo un pH aumentado con un bicarbonato aumentado y con una PSO disminuida.
Entonces, o normal, perdón. Entonces, en este contexto, recuerden que cuando tengo una PSO2 normal en el rango de referencia, yo miro cómo está el pH y si el pH está aumentado, el trastorno es metabólico. La dirección que tome el pH con respecto a una PSO2 normal me define un trastorno metabólico. Entonces, en este caso, el paciente tiene una alcalemia mixta. Esto es para que también lo resuelvan. Pongan por favor pausa y díganme cuál es su diagnóstico definitivo posterior al cálculo de la compensación. Muy bien, si resolvieron entonces la ecuación y dijeron que este paciente tiene un trastorno primario tipo una acidemia respiratoria, eso está muy bien. Pero además de eso, calcularon la compensación y determinaron que este paciente tiene una acidemia respiratoria aguda porque la base de exceso está hasta más 2, no compensada, más una acidemia metabólica sobreagregada, entonces eso está muy bien. Hicieron un muy buen diagnóstico gasimétrico y han entendido hasta el momento este tema. Este otro ejemplo, por favor, coloque en pausa y díganme cuál es su diagnóstico. Muy bien, se hicieron todo el cálculo y ustedes dijeron que este paciente tiene una acidosis respiratoria crónica no compensada más una alcalosis metabólica sobreagregada. Eso está muy bien. Acidosis respiratoria crónica, ¿por qué? Hombre, porque tengo un pH que está normal, pero tengo una PSO2 mayor a 45. Entonces tengo una acidosis respiratoria aguda crónica. Crónica, ¿por qué? Porque la base de exceso está mayor a más 2. Entonces es un trastorno crónico. Acidosis respiratoria crónica. Y como aquí el bicarbonato está mayor a lo esperado, entonces no está compensada. Y como un bicarbonato aumentado mayor a lo esperado, es una acidosis, perdón, una alcalosis metabólica. Por lo tanto, este paciente tiene una acidosis respiratoria crónica no compensada más una alcalosis metabólica sobreagregada o concomitante. Entonces, también un paciente tiene también un trastorno mixto ácido-base. Entonces, esto básicamente es todo con respecto a los pasos iniciales para poder interpretar una gasometría arterial con respecto al enfoque de Henderson-Hasselbalch. Sin embargo, a pesar de que en esta diapositiva estoy dejando claro que esto es todo sobre gases arteriales, la respuesta es que realmente no, porque apenas es que se viene lo bueno. Esto es lo más sencillo, lo que por lo menos un estudiante de pregrado debería pues por lo menos conocer o conceptos básicos o por lo menos cuando uno está en una UCI, una urgencia, poder diferenciar entre un trastorno primario, si está compensado o no, o uno secundario. El problema está en que cuando yo tengo un trastorno metabólico, yo debo saber la causa, la etiología. Entonces, en el próximo video vamos a comenzar entonces a profundizar un poco más con respecto a conceptos como la brecha aniónica o anion gap. Vamos entonces a ver lo que es el gap osmolar, lo que es el delta-delta, el delta gap, todo eso para poder orientar a la causa de un paciente con un trastorno metabólico. Posteriormente vamos a evaluar o el enfoque de Sigard Andersen y finalmente el enfoque de Peter Stewart. Espero que este video entonces les haya gustado, les haya quedado claro todo lo que hemos hablado en este video. Perdonen que haya demorado un poquitico más del usual, pero por supuesto era necesario poder abordar todos estos temas para que por supuesto sea de su propio entendimiento y hayan profundizado un poquitico más en esto con ejercicios y toda esta parte. Si te gustó el video, por favor, dale like, dale click a la campanita, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos y compártelo con aquellos a quienes crees que les pueda servir, compañeros estudiantes, médicos internos, residentes, rurales, etcétera. Esto es para cualquier profesional de la salud que vea pacientes, por ejemplo, hospitalizados en urgencias, una UCI, etcétera. Es un conocimiento que es importante para cualquier persona del área de la salud, sobre todo los médicos en ejercicio. Gracias por estar en este canal y espero que el video te haya gustado. Chao, chao.